Muy buenas tardes. Si me ayudan a colocar en el chat su nombre, a qué se dedican y para ustedes qué significa productividad para ir avanzando en este proceso. Ahorita vamos a dar arranque con la plática del día de hoy. Y bueno, para empezar, les voy a platicar un poquito de Inspirar. Inspirar es un negocio que arranqué hace 6 años. El próximo mes de agosto cumplimos los 6 años de Inspirar. E Inspirar es un negocio enfocado a cómo facilitar el aprendizaje para poder incrementar la productividad personal y que esa forma de aprender sea práctica y que vaya orientada directamente hacia la acción. Entonces, eso es un poquito lo que buscamos dentro de Inspirar. Y el símbolo del infinito lo que representa es que esos aprendizajes que logremos también los transmitamos hacia más personas para que se haga un efecto multiplicador. Y también, bueno, una razón de ser o el porqué de Inspirar es en mi etapa inicial laboral me fui topando con alguna serie de procesos de aprendizajes que se me fueron haciendo muy interesantes y que de repente la pregunta que me hacía era, ¿por qué esto no lo había aprendido antes, en una etapa más temprana a nivel escolar? ¿No? Y entonces, algunos temas que normalmente no son tan cotidianos en la etapa escolar, empecé a ver la relevancia de ellos y empecé a impulsarlos a través de lo que es el proceso de Inspirar, que ahorita les iré platicando. Me presento, yo soy Javier Martínez, me pueden decir Javi con toda confianza. Soy de aquí de Guadalajara, soy ingeniero industrial, tengo una maestría en finanzas y estoy certificado en coaching profesional. Adicional a eso, bueno, laboralmente trabajé en una fábrica de calcetines, ahí fue donde arranqué mis primeros años. Mis primeros 2 años fue un complemento de la universidad, ¿no? De esa escuela ya de la vida real, ¿no? Y aprendido muchos procesos y prácticamente de todos los procesos que se puede vivir en un negocio, desde las ventas, la manufactura, el mantenimiento, la planeación, el servicio, todo lo que se podía vivir en un negocio lo aprendí en esa fábrica de calcetines. Después brinco a PepsiCo, a Sabritas, y dentro de Sabritas y Grupo PepsiCo duré 10 años, ¿no? En distintas posiciones a nivel de logística. 7 años fueron aquí en Guadalajara y después me tocó migrar a Mérida, ya a nivel gerencial. De Mérida me voy a Querétaro y mi última etapa fue estando en Mexicali. Una gran empresa, grandes aprendizajes. La verdad es que invirtieron mucho ellos en mi capacitación y bueno, eso se pagó de alguna manera a través de resultados. Y también ahí logré algunas certificaciones. Dentro de las más relevantes en Sabritas fue una de Six Sigma, que precisamente va muy orientada a lo que es la productividad a nivel de procesos. Y bueno, también hace 3 años me tocó tomar un diplomado en habilidades directivas en España, en Madrid. Y bueno, todos esos aprendizajes son parte del conjunto de temas que voy trasladando a través de Inspirar. Y bueno, ya a nivel laboral, yo tengo ya 18 años de experiencia y esos 18 años los he orientado mucho al estudio de la productividad. En sus inicios, muy orientado hacia los procesos, ¿no? Les puedo decir que prácticamente los primeros 10 años iba muy orientado a la productividad en procesos y ya después di un giro hacia la parte de la productividad personal. Estando en Sabritas, empecé a desarrollar un modelo que me fue dando resultados muy extraordinarios con la gente, ¿no? Un programa de desarrollo de productividad para las personas, me dio excelentes resultados. De ahí salgo de la compañía, empiezo con el proyecto, la idea de Inspirar, continúo con el proceso que empecé a desarrollar en Sabritas, le fui dando más forma, lo fui avanzando, lo fui implementando con más temas y hoy en día esa metodología se llama mente productiva, que ahorita también se las estaré platicando. Entonces, el gran reto es cómo lograr productividad y esa orientarla hacia las metas u objetivos. Entonces, si me ayudan a compartirme en el chat, ¿no? Ahorita todavía no he visto que me compartan información a través del chat, sus nombres, a qué se dedican y para ustedes qué significa productividad. ¿Sí? Si me van ayudando en el chat a compartirme qué significa productividad, se los voy a ir agradeciendo. Dentro de Inspirar también hemos estado desarrollando, dominamos la fórmula para inspirar. Esta fórmula está en base a 4 elementos básicos que tiene que ver con tener una visión clara, esa visión trasladarla y convertirla en objetivos. Las características de los objetivos es que tienen que ser medibles, alcanzables,
retadores en un tiempo y específico. Y cuando llegamos precisamente a la parte de específicos, ya nos liga hacia las acciones, ¿no? En las acciones es quién es el responsable, en qué momento lo va a hacer, ¿no? Y dónde lo va a hacer, ¿no? Entonces empiezas a establecer claramente las tareas a realizar y a todo eso, pues hay que darle un seguimiento. Y siguiendo este protocolo, pues vamos a lograr resultados, ¿no? Y hay dos resultados, o son resultados positivos o son resultados negativos. Si los resultados son positivos, mantén lo que estás haciendo, vas en buen camino, en algún momento lograrás esa visión y pues eso al final, si tú logras tu visión, estarás generando un crecimiento y lo que seguirá es replantear una nueva visión y seguir otra vez el mismo protocolo. Si los resultados no son favorables, en primera instancia nos regresamos al seguimiento. En muchas ocasiones, la falta de seguimiento es la que provoca que no se den los resultados adecuados. Si el seguimiento sí lo estamos dando, nos regresamos a las acciones. Y en ese momento tenemos que replantear acciones. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo no está funcionando, entonces hay que saber oportunamente en qué momento replanteamos las acciones. Entonces, esta fórmula aplica en el plano personal, profesional y organizacional. Y bueno, hablando precisamente ya de productividad, por aquí ya veo que me empiezan a anotar información. Bien, ya veo algunas definiciones de productividad que me están compartiendo. Muchas gracias. Síganas anotando. Yo les voy a dar mi concepto de productividad en base a esto que vamos a ver gráficamente, ¿no? En este caso tenemos a Pedro y tenemos a Michelle, ¿no? que los dos son desarrolladores de software, trabajan para un mismo negocio, tienen el mismo horario de trabajo. Y Pedro hace muchas actividades y logra pocos resultados. Y Michelle hace menos actividades y logra más resultados. Entonces, eso que estamos viendo aquí en la gráfica es para mí lo que representa la productividad, que es básicamente aprovechar el tiempo y aprovechar los recursos orientados hacia un resultado o una meta clara. Entonces, si tú enfocas tus actividades hacia una meta, en este caso los resultados que estás buscando, ahí es donde empiezas a generar esa parte de productividad. Y empezamos a eliminar el concepto de echar ganas, ¿no? Que es un concepto que me topé con él hace algunos años y es algo que he estado buscando cómo eliminarlo de nuestro vocabulario, porque al final muchas veces queremos que echarnosle ganas a las cosas vamos a lograrlo. Y pues a lo mejor el echarle ganas también va ligado a que a veces ni siquiera tenemos claro lo que queremos. Entonces, el ser productivo va ligado a sí esforzarnos, que es muy diferente esforzarnos a echarle ganas, esforzarnos porque el esfuerzo va a ir canalizado hacia una meta clara. Entonces, ese es el concepto que voy manejando de productividad. Se los comparto a nivel de productividad personal. Ya hablábamos que también hay productividad a nivel de procesos, ¿no? Como en lugar de hacer 3 pasos, hago 2 pasos y logro el mismo resultado, o con menos pasos logran mayores resultados. Entonces, la productividad va ligada a procesos y a personas. En Inspirar nos enfocamos mucho a lo que tiene que ver el desarrollo de las personas y su productividad. Vamos a ver un corto guía de mente productiva. ¿Eres una persona que no te alcanza el tiempo para concluir tus pendientes? ¿O en tu negocio las tareas continuamente no se concluyen a tiempo? Inscríbete a Mente Productiva, el programa de control personal que recupera tu vida. El cambio depende de ti y por eso se te asignará un coach para brindarte los recursos, herramientas y apoyos para que puedas planear tu visión, convertirla en objetivos, tomar acción y darle seguimiento a tus logros. Nuestro sistema exclusivo de 36 horas está aprobado por cientos de empresarios para que consigas tus resultados desde la primera sesión. Tú decides tu ritmo de trabajo. Al tener una mente productiva, podrás gobernar tus emociones y tu vida. Para cuando formes un equipo con otras mentes, las ganancias se multipliquen de forma exponencial. Y también muy pronto podremos certificarte en productividad personal. Inicia ahora el programa y consigue tus objetivos. Detrás de las personas con éxito hay una mente productiva. Entonces, bueno, junto con la fórmula de Inspira, hemos desarrollado lo que es la metodología de mente productiva. Como les mencionaba, esta metodología la empecé a desarrollar en PepsiCo, en Sabritas. Me dio grandes resultados. En aquel entonces no tenía un nombre, simplemente eran cosas que a mí me habían funcionado, que las empecé a trasladar, a compartirlas con mi equipo de trabajo.
salgo de Sabritas, continúo dándole forma a esta metodología y hace 3 años fue cuando ya la bauticé, tal cual con el nombre de Mente Productiva y está compuesta por estos 5 engranes, que es gestión del tiempo, formación y preparación, innovación, marca personal y neurocoaching, ¿no? Estos engranes a su vez se descomponen en una serie de temas y talleres, ¿no?, que nos van dando la parte teórica y herramientas que nos van a ir incrementando esa productividad personal. Bien. Y bueno, después de este preámbulo que les está dando de introducción de como lo que hacemos dentro de Inspirar y Mente Productiva, vamos a entrar a lo que es nuestra plática, que la plática se llama Tu equilibrio desde la productividad. ¿Sí? Eh, Aquí, bueno, ya me han estado compartiendo sus definiciones en cuestión de la productividad. Ahora también me gustaría que me compartan para ustedes cuál es su equilibrio. ¿Sí? Como personas, cuál es su equilibrio. Si me ayudan a compartir en el chat, aquí yo lo tengo abierto, ayúdenme a compartirme para ustedes cuál es su equilibrio. ¿Sí? ¿Cuál es su equilibrio dentro de su vida diaria? ¿Cómo encuentran ese equilibrio? Si me ayudan a irlo compartiendo en el chat, ¿cómo es esa forma en que llegan a su equilibrio? ¿No? O la otra es, ¿por qué sería importante tener un equilibrio en nuestra vida diaria? En lo que van escribiendo, vamos a empezar a la plática. Y bueno, lo que yo les voy a ir compartiendo son los 12 primeros pasos que trabajamos dentro de Mente Productiva como metodología. Les voy a explicar cada uno de ellos y cómo estos se van correlacionando precisamente a encontrar ese equilibrio, ¿no? Y ese equilibrio que nos apuntale el ser más productivos como personas. Entonces, el primer paso, bueno, ya lo veíamos en los engranes, que un engran principal en tu mente productiva tiene que ver con el neurocoaching. Y el neurocoaching es una técnica o es una metodología, ¿no?, que va muy de la mano a la psicología, tiene muchas herramientas que tienen que ver con la psicología y empezar a tener esa mejor comunicación, ¿no?, entre la parte emocional, ¿no?, y la parte racional. Entonces, en el coaching, un primer proceso es empezar a conocernos desde nosotros, ¿no? Y ese autoconocimiento también empieza a hacer cómo opera nuestra mente. Empezamos a tener distintos canales de percepción, ¿no? Algunos somos visuales, otros somos auditivos, otros kinestésicos. Entonces, aquí es empezar a entender qué tipo de canal de percepción es el que vamos teniendo. ¿Por qué? Porque al final, a partir de eso, es cómo le sacamos ese máximo provecho, ¿sí? A lo mejor, si yo soy muy visual, pues no me voy a poner a escuchar un podcast, ¿no? A lo mejor yo sí tengo que ver un video, una película. En este caso, con la presentación que estamos haciendo, pues tenemos una parte gráfica. Por otro lado, están escuchando. Puede ser que algunos nada más estén escuchando sin estar viendo la presentación. Algunos sí le están prestando mucho más atención a la presentación. Entonces, eso tiene que ver mucho con nuestros distintos canales de percepción. Y también un elemento dentro de la parte del coaching tiene que ver con la programación neurolingüística, ¿no? ¿Cómo hacemos para entender lo que tenemos en nuestro subconsciente, ¿no? En nuestra parte inconsciente y cómo se va programando, entender cómo podemos nosotros generar mensajes adecuados para transformar nuestra forma de ser, porque al final nosotros, todos los que estamos conectados, nuestra formación, pues desde que venimos en el vientre de nuestras mamás, ¿no? Todo lo que van viviendo ellas en el proceso, más cuando ya salimos y empezamos los primeros años de vida, son cosas que van formándose y se van quedando integradas en nuestro inconsciente. Las teorías dicen que más del 90% de nuestro tiempo estamos en modo inconsciente. Y esto es como literal como en el iceberg, ¿no? Lo que está debajo no lo podemos observar, pero es la mayor cantidad de lo que nos representa. Hay cosas que no son tan visibles para nosotros, pero es lo que nos representa. Y eso es en base a lo que tenemos en nuestra mente. Y bueno, también en esos años iniciales se van generando sistemas de creencias, ¿no? En donde hay creencias positivas, pero también hay creencias limitativas, ¿no? O miedos que al final de cuentas nos vamos enfrentando en el camino y tenemos que ir descubriendo de dónde vienen, cuál es esa causa raíz de las creencias. Entonces, tenemos que empezar a identificarlas porque muchas de esas son las que van provocando obstáculos en nuestro camino, ¿no? Y puede ser que eso sea parte de la limitación a que lleguemos a ser productivos
¿no? O que nos atrevamos a hacer cosas diferentes, o simplemente que no salgamos de la zona de confort. Y junto con la programación neurolingüística, un elemento muy clave con todo esto tiene que ver con el poder de las afirmaciones, ¿no? Este ejemplo me gusta equipararlo con lo que son los niños, ¿no? Cuando son pequeños y que es más fácil de detectar eso haciéndolo consciente, ¿no? A la hora de que nosotros, que no sé, vamos a suponer, yo en mi caso particular tengo una niña de 2 años y una que está a punto de cumplir 1 año, y pues desde que empiezan a gatear, a moverse, a parar, a querer caminar, ¿no? Empieza uno como papá o como mamá a generar esa parte de protección, pero dentro de esa protección a veces nosotros mismos somos los que provocamos que sucedan ciertos accidentes, ¿no? Cuando les decimos, no, porque te vas a caer, no, porque te vas a caer, y pues se terminan cayendo. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es una afirmación. Esa afirmación se transforma en una programación hacia la mente de nuestro hijo o hija y provoca que se ejecute la acción que estamos realizando como afirmación. Y no solo sucede en los niños, también en adultos nos empieza a suceder. No sé si les ha llegado a ocurrir esa parte de que cuando tienes algo muy importante y que no quieres que se te olvide, ¿no? Y que empiezan a decirte que no se te va a olvidar, que no se te va a olvidar, que no se te va a olvidar, y cuando menos piensas, se te olvidó. Pero esto es por esa parte de afirmaciones que le vamos dando a nuestro subconsciente y eso luego se transforma en una acción. Entonces hay que empezar a entender cómo funciona nuestra mente. A nivel de coaching, cuando ustedes, si alguien conoce sobre el concepto del coaching o si es la primera vez que van a ver lo que es el coaching, el coaching tiene que ver en base a un proceso, un sistema, y normalmente parte de una situación presente, ¿no? ¿Dónde estamos ubicados y qué vamos a utilizar en cada uno de esos procesos? Entonces, vamos a utilizar un tema que es el rapport, que es esa conexión con la persona, esa empatía con la persona. Vamos a conectar mucho con el escucha. Un coach normalmente tiene que escuchar más que lo que habla, ¿no? Más o menos a nivel de porcentajes, un 90% tiene que escuchar y el otro tiene que direccionar ciertas preguntas, ciertas estrategias, que ahí se conectan, ¿no? Después de la escucha, las preguntas adecuadas, hay que saber preguntar, ahí se conecta con lo que es la mayéutica, que es un proceso que viene desde la época de Sócrates, ¿no? Que a través de las preguntas encontramos respuestas y que las respuestas las tenemos cada uno de nosotros, pero a veces tenemos que sacar ese hilito, ¿no? O empujarlas a que salgan a florecer, llevarlas a nuestro estado consciente. Y un proceso de feedback o retroalimentación. A partir de eso, vamos identificando cuál es el asunto en particular, establecemos un objetivo, vemos cuál es la realidad, establecemos o vemos opciones, generamos un compromiso y de ahí, pues, situamos esa parte deseada, ese futuro, ¿no? Para que empecemos a construir. Se liga mucho a tener una visión clara, ¿no? Y un objetivo. De la visión transforman objetivos, luego las acciones, que se conjuga un poquito con lo que es la fórmula para inspirar. Entonces, esto es el proceso que se lleva a través del coaching. Entonces, bueno, ese es un primer elemento. Ya estuvimos viendo el engrane del coaching y cómo vamos a ir entendiendo cómo opera nuestra mente, ¿no? Y también cómo podemos sacar ese máximo potencial de nosotros, que es algo de lo que busca el coaching, ¿no? Las definiciones clásicas nos dice esa transformación personal que va a ayudar que saque lo mejor de nosotros. Bueno, ahora vamos a entrar con lo que es la gestión del cambio. El cambio es una constante, ¿no? Desde que nacemos, ¿no? Ya les decía el ejemplo de los chiquitos, ¿no? Que de repente están caminando, digo, más bien gateando, luego empiezan a dar sus primeros pasos, luego empiezan a dar sus primeras palabras. Entonces, si vamos haciendo una recapitulación, pues nosotros estamos en una constante evolución, en un constante cambio. Hay cambios que son internos, hay cambios que son externos. Entonces, aquí el tema de gestión del cambio es cómo hacemos para nosotros hacer una gestión adecuada de lo que está presentándose como un cambio o simplemente nosotros provocar un cambio a nivel personal o a nivel de organización. Si queremos evolucionar, pues tenemos que generar una gestión del cambio y para eso pues existe una serie de pasos que nos pueden ayudar bastante a llevarlo a cabo. Entonces, aquí una pregunta que me gustaría que me la contesten a través del chat es si todo cambio es bueno y si todo cambio es fácil. Si me ayudan a compartir en el chat, ¿qué piensan? ¿Todo cambio es bueno? ¿Es fácil? ¿Sí? Ayúdenme a compartir en el chat a ver cuáles son sus distintas opiniones con respecto al cambio. En lo que ustedes me van escribiendo, yo les voy a dar mi particular punto de vista. En el sentido de todo cambio es bueno, para mí sí. Todo cambio es bueno porque independientemente de la situación, el cambio va a provocar un reto y a partir del reto puede hacer que nosotros saquemos una mejor versión de nosotros, ¿no? Vamos a poner en ejemplo lo que estamos viviendo ahorita a través de lo del coronavirus, ¿no? Que la realidad es que si me hubieras preguntado a mí hace
inicios de año, cuando se empezaban a sacar las primeras noticias de que estaremos viviendo todo lo que estamos viviendo actualmente, la realidad es que lo veía muy lejano, ¿no? Y no lo tenía contemplado. Sin embargo, pues empezó a suceder, ¿no? Y a partir de ahí empezar a identificar pues que o te quedas como estás o te empiezas a readaptar. Entonces, ese es un reto global enorme, pero que a partir de los grandes retos es como surgen muchas veces la creatividad, la innovación y la reinvención. Entonces yo creo que los cambios sí son buenos y nosotros tenemos que provocar esos cambios, ¿no? Porque ahorita estamos hablando de una circunstancia externa, pero si no sucede nada externo, ¿cómo nosotros sí somos los que provocamos el cambio? Porque al final para mí el cambio es sinónimo de crecer. Y es fácil, aquí a lo mejor seguramente no siempre va a ser fácil, y menos si no tenemos una metodología con la cual podamos acompañarlo. Entonces, vamos viendo aquí qué me empiezan a compartir dentro de sus respuestas con respecto al cambio. Aquí dicen que para mí todo cambio es bueno, pero casi siempre no es fácil, pero es necesario para crecer emocionalmente y efectivamente no son tan fáciles. Depende de la actitud, eso es un buen punto, de la actitud y ahorita me voy a quedar con esa palabra porque la vamos a ver un poquito más adelante. Y el cambio siempre es bueno, no es fácil, pero nos ayuda a, a no estancarnos, bien, a estar saliendo de la zona de confort. Bien, muchas gracias por estar compartiendo. Entonces, una forma de gestionar el cambio es precisamente con la fórmula para inspirar, ¿no? Todo parte de esa visión, ¿no? Si yo quiero hacer un cambio, es imaginarme en qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, con quién voy a estar. Entonces, empezar a visionar, a futurear. Eso, trasladarlo a objetivos, ¿no? Específicamente de metas en corto, mediano y largo plazo, establecer las acciones correspondientes y darles un seguimiento. Entonces, esta fórmula en particular también es algo que nos puede funcionar perfectamente para gestionar un cambio. Y bueno, entonces ya vimos el elemento del coaching, ya vimos el elemento de gestión del cambio, ahora vamos a ver la parte de liderazgo. Y para mí el liderazgo tiene que ver con esta gran definición, ¿no? Les puedo decir que este fue uno de los primeros temas que empecé a tocar dentro de Inspirar, y es esa capacidad de transformar la visión en realidad, ¿sí? Si tenemos clara una visión, que eso se logra en realidad. Porque si una visión no se logra en realidad, simplemente se convierte en un sueño, una buena intención. Entonces aquí se trata de que esos sueños, esas intenciones se transformen en realidad y eso es a través del liderazgo y clarificar una visión. Entonces, aquí un ejercicio que podemos realizar para precisamente establecer la visión es desde qué significa el éxito para nosotros, cuáles son nuestros sueños, cómo es destapar ese potencial y cómo nos vemos dentro de unos 5 y 10 años, ¿no? Empezar a trabajar esa visión en el mediano, en el corto, mediano y largo plazo. Y yo a últimas fechas les digo que para mí la visión se construye casi también en el día a día, desde que te despiertas en qué estás pensando, cómo estás visionando que va a ser tu día, ¿sí? Porque puede haber personas que estén en un ciclo de actitud negativa, se levantan y dicen, chin, otra vez tengo que ir a trabajar, otra vez lo mismo, ¿no? Entonces, ya desde ahí ya estamos predispuestos, ¿no? Entonces, hay que clarificar esa visión, a qué queremos que ocurra y luchar por sí lograrlo, ¿no? Entonces, para mí ya también empieza a haber un concepto de visión en el muy corto plazo que es en el día a día. Y esta es una hipótesis que tengo de la transformación de un líder, que todo empieza desde un aprendizaje individual. A partir de eso empiezas a incrementar habilidades y a través de ese incremento de habilidades empiezas a manejar grupos, ¿no? Ya tienes la responsabilidad de ser líder y liderar grupos. Posteriormente ya es formar nuevos líderes y por último dirigir líderes. Para mí esta es el escalafón, ¿no? de todo líder, del que me digan, todo líder tuvo que haber pasado por esta serie de pasos. Y también en el proceso de aprendizaje nos dice que todo va de un inconsciente incompetente a un inconsciente competente, ¿sí? Que cuando aprendemos algo nuevo, vamos a brincar al consciente, vamos a ser incompetentes, ¿no? Vamos a suponer que brinqué de incrementar mis habilidades a manejar un grupo. A lo mejor yo individualmente ya soy muy bueno, pero a la hora de manejar un grupo, pues ya los resultados no son individuales, son los resultados del grupo. Y a veces puede ser que alguien del grupo falle, pero tú como líder eres quien tienes que dar la cara. Entonces ahí tienes que aprender eso, tienes que hacerlo consciente, ¿no? Pero vas a ser incompetente hasta que vayas practicando que seas lo suficientemente consciente y competente. Hasta que esto se vuelva una habilidad, ¿no? Ya dominas el manejar grupos, pues ahora ya estás listo para brincar y empezar a formar líderes. Entonces, esta es una teoría de evolución del líder.
una serie de preguntas, ¿no?, que nos podemos realizar en función del liderazgo es: ¿qué quiero lograr? ¿Cómo lo voy a realizar? ¿Acepto mayor responsabilidad? Esta pregunta es clave. El liderazgo va muy de la mano a la responsabilidad y a veces queremos crecer, pero no queremos agarrar más responsabilidad. A mayor liderazgo, mayor responsabilidad. A la hora de las decisiones, pues son mayor responsabilidad las decisiones que tomamos con ese crecimiento de liderazgo. ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Cómo me sigo preparando? ¿Quiero un cambio o una transformación? Ya estuvimos hablando de gestión del cambio, pero también la diferencia entre cambio y transformación es que un cambio puede ser temporal, podemos regresar otra vez al estado original. Una transformación no. Una transformación es evolución y ya no hay vuelta para atrás. Una vez que te transformas, es para evolucionar. Entonces, aquí, ¿qué queremos? ¿Queremos que sea algo temporal o que se haga algo permanente? ¿Y qué aporto de manera colectiva, ¿no? Empezar a trabajar el trabajo en equipo. Entonces, bueno, ese fue el siguiente elemento. Ya vimos lo que es el coaching, ya vimos lo que es gestión del cambio. Ahora vamos a entrar con lo que son los objetivos. Y con el tema de objetivos es empezar a tener claro nuestro propósito. ¿Ya? El propósito es una palabra que cada vez se vuelve más recurrente, ¿no? Tanto en las personas como en los negocios. Ya los negocios empiezan a buscar cuál es el propósito, ¿no? Podemos decir que todo negocio pues tiene que generar riqueza, ¿no? Si no, simplemente no es negocio. Pero no solo se trata de hacer riqueza, sino por el cuál es el para qué, ¿no? Entonces el propósito yo lo ligo con esa palabra clave o pregunta clave que es el para qué. Y también a nivel personal es identificando cuáles son esas habilidades, cuál es ese potencial que tenemos para sacar ese máximo provecho. Si conectamos eso con nuestro propósito, podemos hacer cosas bastante interesantes. Y bueno, a nivel de objetivos, pues también hay que empezar a establecer metas y que estas metas sean claras. La metodología más clásica en todo esto es la metodología SMART, que sean medibles, alcanzables, retadores, un tiempo y específicos. Son características que sí o sí tienen que tener un objetivo, tienen que tener fecha de inicio, fecha de finalización y qué acciones vamos a estar haciendo para llegar a ello. Este es un ejercicio que nos lleva a pensar en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, me gustaría en particular, ahorita aprovechando que estamos a distancia y pueden hacerlo, les voy a dar 3 minutos y me gustaría que en esos 3 minutos me ayuden a contestar estas 4 preguntas, ¿sí? ¿Qué tienes que haber logrado en 5 años para acercarte a tu objetivo dentro de 10 años? ¿Qué tienes que haber logrado en 1 año para acercarte a tu objetivo dentro de 5 años? ¿Qué tienes que haber logrado en 3 meses para acercarte a tu objetivo dentro de 1 año? ¿Qué primeros pasos puedes hacer ahora para lograr tu objetivo dentro de 3 meses? Entonces, ayúdenme a contestar las preguntas, ¿sí? La presentación yo se las voy a compartir. Nada más anoten las respuestas, ¿sí? Por favor, anoten las respuestas y van a tener 3 minutos a partir de este momento. Empieza a correr.
Bien. Entonces, con eso estamos empezando a practicar los objetivos. Por ahí, gracias por los que están compartiendo a través del chat. Y voy a agarrar un ejemplo para ver cómo también aplicamos lo que es la metodología SMART, ¿no? O MART en español. Ejemplo, uno que por ahí decían, ¿no? De vender más. Ok, yo creo que como negocio, pues todos buscamos vender más. Aquí la pregunta es, ¿cuánto más queremos vender? ¿Sí? Hoy vendo 1 peso, mañana quiero vender 2 pesos, 3 pesos, 4 pesos. Entonces, ahí es donde empezamos a que sea medible, ¿no? Que sea medible, cuánto más, ¿no? Que sea alcanzable. ¿Sí? Si yo digo, ahorita vendo 1 peso y para mañana quiero vender 10, pues a lo mejor no es tan alcanzable, pero a lo mejor si digo, para mañana puedo vender 2, ahí ya juega un proceso importante, el que sea alcanzable, ¿no? Y que sea retador, para que también genere motivación. Entonces, los objetivos tienen que ser medibles, alcanzables, retadores en un tiempo. ¿En cuánto tiempo vas a vender más? Y ya en la parte específica, ¿qué vas a estar realizando? Entonces, en los que me estuvieron planteando aquí en el chat, es empezar a ver todos esos factores importantes. Quiero empezar un nuevo negocio. Ok, está bien. ¿Cuándo? ¿A partir de cuándo quieres empezar tu nuevo negocio? Quiero hacer un plan de negocio. ¿Cuándo vas a realizar el plan de negocio? Hay que ponerle fecha, porque si no, vamos a avanzar en el tiempo y tenemos que tener claro cómo vamos a empezar y ponerle fecha. Y esto nos va a ayudar a orientarnos a lo que es lo crucialmente importante, ¿no? El tener metas es enfocarnos a lo crucialmente importante y es esforzarnos y enfocarnos. Aquí, esta tabla, cuando me tocó verla en específico, se me hizo muy reveladora, ¿no? En el sentido de que si nosotros tenemos de 2 a 3 metas, vamos a tener de 2 a 3 logradas. Fue tantito la imagen de la presentación. Vamos a regresar a la presentación. Si tengo de 2 a 3 metas, yo voy a tener 2 a 3 metas logradas. Si yo tengo de 4 a 10, voy a lograr de 1 a 2. Si yo tengo de 11 a 20, no voy a lograr ninguno. Entonces, mientras más metas, más me voy a dispersar y menos resultados voy a lograr. Entonces, hay que tener metas controladas, enfocadas. Y bueno, el enfoque es fundamental, ¿no? Entonces, aquí dentro de objetivos hay una disciplina que se llama la disciplina 4DX, que nos habla precisamente de tener esa meta clara, tomar acción, ¿no? Que tomemos acción y esa acción que tenga una medición, ¿no? Que sea importante que la acción que hagamos tenga una forma de medirse para ver la efectividad de la misma. Tener un tablero de resultados donde vayamos monitoreando cómo se va comportando eso. Vamos a suponer que yo quiero vender más, entonces mi meta clara es vender más. Quiero establecer cuánto más, un 10% más, ¿contra cuánto? Contra lo del año pasado, contra lo de este mes, contra lo de la semana pasada, ¿sí? Y empezar a monitorearlo a través de un tablero para que yo vaya viendo cómo se va comportando el resultado contra la meta que estoy buscando. Esto es un ejemplo de una aplicación móvil que al final a través de yo observarla puedo saber si estoy cumpliendo o no. Los días que los círculos están completos todos los días, estoy cumpliendo. Los que no, estoy dejando algo por hacer. Entonces, visualmente es una forma en donde podemos ver si vamos por un camino adecuado o no. Y la disciplina 4 nos habla de una rendición de cuentas. Entonces, tengo clara mi meta, tengo claras las acciones, empiezo a monitorear y genero una rendición de cuentas que por lo menos debe ser una vez a la semana. Entonces, ese fue el siguiente elemento, ¿no? Ya vimos coaching, ya vimos gestión del tiempo, ya vimos liderazgo, vimos objetivos, ahora vamos con el quinto factor que tiene que ver la gestión del tiempo. Tenemos 86,400 segundos en el día, que esos los repartimos en lo que es lo personal, profesional, familiar y el descanso. Entonces, aquí es que también manejamos nuestra agenda. Me gustaría también que me compartan en el chat quién sí maneja agenda, pongan si sí o si no, si manejan sí o no agenda y qué también la manejan. Si contestan que sí, ¿a qué porcentaje la manejan? Si son muy disciplinados con su manejo de la agenda, ¿no? Pongan un porcentaje de cumplimiento. Yo cumplo el 100% de lo que planeo en mi agenda, ¿no? El 80, el 70, pónganme esos porcentajes si llevan agenda. Y si no, pues ahí sí prácticamente pues estamos en cero en cuestión de esa parte.
Y lo importante de la construcción de una agenda es que repartamos estos 4 elementos, ¿no? Lo que es para la parte personal, lo profesional, familiar y descanso, que esto se traslada a tener objetivos claros, y yo mi agenda la programo en base a que los objetivos, las acciones que haga día por día tienen que ir pegadas a algún objetivo, o más bien alineadas a algún objetivo, para que eso empiece a ser una construcción y planeación de una agenda importante. Hay que empezar a identificar quién roba nuestro tiempo, ¿no? Qué factores nos van robando nuestro tiempo. Aquí de los más fundamentales hoy en día tiene que ver con redes sociales. Redes sociales se vuelve uno de los factores que más nos roban tiempo, y principalmente aquí en México, que estamos en un promedio de arriba de 5 horas de uso diario, ¿no? De 5 horas de uso diario en redes sociales. Y yo creo que después de lo de la cuarentena, hasta más. Yo creo que ese dato, yo creo, por lo menos se está subiendo a unas 6, 7 horas. Entonces, empezamos a perder mucho tiempo en esas distracciones. Entonces, tenemos que empezar a ser consciente dónde se nos está yendo nuestro tiempo, porque para mí el diferenciador más grande entre las personas exitosas y las que no lo son tanto tiene que ver precisamente con el aprovechamiento del tiempo. Todos tenemos 24 horas al día. La persona que me digan tiene 24 horas al día. La gran diferencia es en ese aprovechamiento que tienen sobre las mismas. Aquí hay una serie de preguntas que nos pueden ayudar a hacer un checklist sobre precisamente el uso del tiempo, ¿no? ¿Qué tareas deben de quedar hechas hoy? Esto nos puede ayudar para construir la agenda. ¿Cuáles se pueden reprogramar? ¿Cuáles pueden ser delegadas a otras personas? ¿Cuáles puedo eliminar sin comprometer mis objetivos? ¿Cuáles son las que me acercan más a mis objetivos? Y prioridades. Entonces, estas son una serie de preguntas que nos pueden ayudar a construir la agenda, y las preguntas, pues prácticamente también se vuelve un checklist que tendría que estar revisando de manera diaria para la ejecución. Y para planear una agenda, la recomendación es dedicarle 30 minutos a la semana para construir la agenda de una semana. Y en el día a día, por lo menos dedicarle de 5 a 10 minutos. Entonces, ese fue el siguiente elemento, ¿no? Que fue la parte de gestión de tiempo. Ahora vamos con lo que es motivación. Entonces, aquí hay una fórmula que nos dice que la motivación va ligada al compromiso, y el compromiso es igual a el motivo restándole la interferencia y multiplicándolo por potenciadores. Entonces, tenemos que empezar cuáles son esos motivos, cuáles son esas cosas que nos hacen que nos movamos. Y también empezar a hacer una depuración, ¿no? Depuración desde nuestros pensamientos, no pensar demasiado, ¿no? El clásico empiezo el lunes, ¿no? Eliminarlo, quitarlo, y es empiezo hoy. No hay que procrastinar, hay que ser más enfocados y canalizados. No hay que ignorar los problemas, hay que dosificar nuestra energía, cada problema a su tiempo, no te desanimes y no cargues con el problema de otros. Entonces, esto es una desintoxicación que tenemos que ir también trabajando, y que eso nos va a permitir subir nuestro estado de ánimo y por lo tanto motivarnos, ¿no? Que aquí el gran reto es cómo generamos esa automotivación. Vamos al siguiente punto que tiene que ver con mindfulness. ¿Sí? El mindfulness es el famoso aquí y ahora. ¿Sí? Y aquí les voy a platicar este pequeño trabalenguas que nos dice: hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Entonces, ya les decía hace ratito, la mayor parte de nuestro tiempo vivimos en modo inconsciente. Entonces, tenemos que ver cómo ampliamos el consciente para empezar a tomar control sobre nuestras vidas. Si andamos sobre el 90% de modo inconsciente, imagínense el potencial que tenemos de ir incrementando esa parte consciente para direccionarla hacia lo que realmente queremos. Hablando con la gestión del tiempo, pues el gran enemigo de la gestión del tiempo es la procrastinación. Y la procrastinación tiene que ver mucho con el modo inconsciente, porque el inconsciente busca la comodidad, ¿sí? Entonces, por eso es el clásico: no, el lunes empiezo. ¿Por qué? Por comodidad, no quiero empezar hoy, el lunes. Llega el lunes y dice: no, el siguiente lunes, ¿no? Y así nos la vamos pasando. O cuando hacemos los propósitos de año nuevo, ¿no? Que, no, ahora sí voy a hacer esto y voy a hacer esto y esto. Y cuando menos pensamos, ya estamos otra vez en el siguiente año nuevo. Entonces, hay que procrastinar menos y tomar el control de nuestra conciencia. Empezar a entender cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? El cerebro tiene una teoría que habla del cerebro triuno, que es: tenemos un cerebro reptiliano, límbico y neocórtex. El reptiliano es el reactivo, el límbico es el emocional y el neocórtex es el racional. Y aquí lo vamos a separar en sistemas. El sistema 1 es el inconsciente. El inconsciente es mucho más rápido, es automático, sin esfuerzo y emocional. El sistema 1 se conecta con el reptiliano y con el límbico, ¿no? Con el reactivo y el emocional. El sistema 2 es más lento, que es el consciente. Es más lento, es el control voluntario con esfuerzo y neutral. Entonces, vamos a poner un ejemplo y también anótenlo en el chat. En este momento, en este preciso momento,
quién está pensando en su respiración. Anoten en el chat quién está pensando en su respiración en este momento. ¿Sí? Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? La respiración la hacemos inconscientemente. Difícilmente pensamos en la respiración. El día de ayer estaba hablando precisamente de mindfulness en un grupo y les decía, a ver, ¿por qué lado estás respirando? ¿Estás respirando por la fosa derecha o por la fosa izquierda? ¿Sí? ¿Por qué? Porque también hay momentos que se van tapando. En un ratito estamos respirando por un lado y en otro ratito por otro. Hay momentos en donde podemos estar respirando por los dos lados. Y eso pues ni nos damos cuenta, ¿no? Hasta que lo hacemos consciente. Entonces, es empezar a entender cómo funciona nuestro cerebro. Y eliminar el ruido, ¿no? Que esto yo lo equiparo como con una computadora, ¿no? Cuando una computadora tú la llenas de información, ¿qué sucede? Ayúdenme a contestarme eso en el chat. ¿Qué ocurre cuando una computadora está saturada de información? ¿Cómo empieza a ser el funcionamiento de esa computadora a partir de que se llena de información? Bien, se hace lenta. ¿Qué más? ¿Qué ocurre? Lento, lento. Se traba. ¿Sí? Y pues en ocasiones hasta se descompone. Llega un momento que puede tronarte. Entonces, lo mismo sucede con nuestro cerebro. A veces tenemos mucho ruido dentro de nuestro cerebro, ¿no? Desde los juicios, creencias limitantes, pensamientos repetitivos que son dañinos, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una depuración. Ya vimos un poquito del detox, ¿no? Anteriormente. Es cómo depuramos toda esa serie de pensamientos que ocurren en nosotros. Hay pensamientos positivos y negativos. Entonces, esos los vamos a estar cargando. Entonces, el mindfulness nos ayuda a hacer esa conexión con el consciente, ¿no? El concepto del mindfulness es estar en el aquí y en el ahora, ¿sí? Estamos ahorita pensando en una serie de cosas, ¿no? En muchas circunstancias. Entonces, aquí es lo que invita el mindfulness es estar en el aquí y en el ahora y ampliar nuestro consciente. Y nos invita también a hacer meditación, ¿no? Hay 3 tipos de meditación que son de las más básicas y que podemos ir practicando, que es atención enfocada, presencia abierta y meditación compasiva. Son ejercicios de meditación. Yo recomiendo que si pueden hacer meditación es fundamental para ampliar su consciente y también para que descansen, que es fundamental también descansar adecuadamente. Y bueno, aquí lo que capta tu vida, ¿no? O más bien lo que capta tu atención, controla tu vida, ¿sí? Lo que capta tu atención, controla tu vida. Hay que empezar a entender qué es eso que capta nuestra atención, ¿no? Porque si a lo mejor lo que capta nuestra atención son todos los temas negativos que pueden ver a nuestro alrededor, pues nos vamos a contagiar de toda esa parte negativa y se convierte en el ruido que luego satura nuestro cerebro. Entonces tenemos que empezar a seleccionar qué capta nuestra atención. Ese fue el elemento del mindfulness. Ahora vamos a hablar de inteligencia emocional, que los elementos en color azul van conectados con coaching, ¿no? De entender nuestro cerebro, cómo operar y todo. Ahora vamos a ver inteligencia emocional. Inteligencia emocional también es una forma práctica de definirla, es saber reconocer nuestras emociones, aceptarlas y canalizarlas, ¿sí? Yo puedo sentirme triste, todos podemos sentirnos tristes en algún momento de la vida, pero lo acepto y lo canalizo, porque tampoco se vale que esa tristeza perdure a través del tiempo. Y ligándolo con el tema que tiene que ver con productividad, ¿no? ¿Cómo creen que sea el desempeño de una persona que esté en estado triste? ¿O cómo sería una persona en estado enojado? ¿Sí? ¿Cómo creen que sea su productividad de una persona triste? ¿Cómo será la productividad de una persona enojada? Ayúdenme a compartirlo en el chat. ¿Cómo creen que sea esa productividad? Si están tristes, si están enojados, si están con estados de ánimo que son denominados bajos, ¿no? Bien, baja, no es lo mismo cuando vibramos alto, bien. Entonces, aquí es empezar sí puedo tener un pensamiento, una tristeza, puedo tener un enojo, ¿cómo lo acepto? Pero luego, ¿cómo lo canalizo? El canalizar ahí es ya donde conecta con esa parte consciente, porque las emociones empiezan a funcionar en el inconsciente a través del reptiliano y el límbico. ¿Cómo logro canalizarlo? A través del consciente. Entonces, reconozco, acepto y canalizo. Eso es inteligencia emocional.
Ya les platiqué del cerebro triuno, ¿no? Tenemos un cerebro reptiliano, un límbico y el neocórtex. El reptiliano es el reactivo, el límbico es el emocional y el neocórtex es el racional. Ya vimos que el reptiliano y el límbico es un sistema uno que van ligados al inconsciente y el neocórtex va ligado a la parte del consciente que se vuelve más lento. El consciente es más lento que el inconsciente. También tenemos los hemisferios, ¿no? Tenemos el hemisferio izquierdo, que es el racional, y el hemisferio derecho, que es el emocional, el creativo, ¿no? Pues también, estas son de las teorías más clásicas, ¿no? Los hemisferios. Ya el cerebro triuno y empezar a entender inteligencia emocional, se vuelven cosas que ya se vuelven también indispensables para cada uno de nosotros en nuestra formación. Inclusive ya denominan que la inteligencia emocional es una habilidad a desarrollar. Entonces, aquí tenemos un ejercicio que aquí me gustaría que alguno de los participantes me ayudara a leer. Ahorita no tienen acceso a poder encender su micrófono. Voy a seleccionar a alguien. A ver, Elizabeth Basulto, te voy a permitir abrir micrófono. Ahí ya puedes leer. Ok. ¿Me ayudas a leer lo que dice la pantalla? Sí, suerte. Cierto día de verano estaba en la playa observando a dos chicas brincando en la arena. Estaban trabajando mucho construyendo un castillo de arena con torres, pasadizos ocultos y puentes. Cuando estaban acabando, vino una ola destruyendo todo, reduciendo el castillo a un montón de arena y espuma. Bien, muchas gracias. ¿Por qué encontraste diferente en este proceso? Pues están revueltas letras, números, las letras están en sentido contrario. Ya me había tocado experimentar con ese tipo de ejercicios. Ok, pero fíjate, pon atención en lo que me dijiste. A ver, repite lo que dijiste. Que ya me había tocado experimentar No, pero con ese tipo de cuando me ejercicios dijiste o de las letras, ¿cómo están las letras? en sentido contrario, invertido. A ver, ayúdame a revisar si realmente están las letras en sentido contrario. Bueno, no, más bien hay números invertidos Ok, bien. que podamos, como se figuran, parecen letras, Ok, podemos identificarlos. ok. Ahí es donde ya empieza a ser el juego del inconsciente y el consciente. ¿Sí? Nosotros inconscientemente sabemos leer, ¿no? Si lo aprendimos, porque puede haber gente que no aprendió a leer, ¿no? Pero si sabemos, pues lo vemos como algo consciente, pero el hecho de meterle los números hace que tengamos que empezar a descifrar qué interpretar a través del número, ¿no? Y empiezas a hacer la Sí, conversión. Bien. Muchas sí, gracias, así es. Elizabeth. Ah, sí. Entonces, bueno, este tipo de ejercicios precisamente sirven para ejercitar nuestra parte mental, ¿no? En este caso, el hemisferio izquierdo. También tenemos lo que son las 8 inteligencias múltiples, ¿no? Que nos habla que somos lógicos matemáticos, espaciales, cinético corporal, musical, intrapersonal, interpersonal, naturalista y lingüística. ¿Sí? Howard Gardner es quien nos habla de las 8 inteligencias. Mi teoría es que todos tenemos las 8 inteligencias, unas más desarrolladas que otras. ¿Sí? Entonces aquí también es, dependiendo de las que tengamos más desarrolladas, también cómo las conectamos con nuestro propósito y así le podemos sacar un máximo potencial a lo que queremos lograr. Entonces, en inteligencia emocional ya vimos que es reconozco, acepto y canalizo. Entonces, también es empezar a percibir las emociones, ¿no? Reconozco mis emociones, pero cómo percibo las de los demás, ¿sí? Comprenderlas, ¿no? Manejarlas y utilizarlas. Entonces, bueno, ese fue el elemento que tiene que ver con inteligencia emocional. El siguiente elemento es innovación. Y en la innovación hay una teoría que nos habla de los océanos azules, que aquí es empezar a detectar espacios no utilizados, ¿no? Espacios nuevos, ¿no? Que, como les decía, normalmente en épocas de crisis surge mucha innovación. ¿Por qué? Porque tienes que hacer una readaptación a las cosas, tienes que hacer cosas diferentes. En mi caso particular, yo les cuento, yo hacía pláticas y cursos presenciales, ¿no? Y el hacerlo de manera virtual, pues era algo que lo veía sumamente lejano, ¿no? Yo no lo veía en el corto plazo. Sin embargo, pues las circunstancias hicieron que volviera a hacer este tipo de procesos, ¿no? Y que tenga que adaptarme a las circunstancias. Entonces, la innovación es empezar a voltear esos espacios no ocupados, ¿no? Y empezar a crear cosas diferentes.
Y hay un principio que nos va a ayudar mucho a lo que es la innovación, que es eliminar y crear, ¿sí? Que si lo queremos equiparar es como lo que hacen las aplicaciones móviles, ¿sí? Las aplicaciones móviles lo que hacen es simplificar un proceso que nos ayuda a eliminar pasos, ¿no? Y por ahí pues crean valor al final de cuentas, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de Uber, ¿no? Que es de los clásicos que salen a relucir. Antes, pues para tomar un taxi, pues tenías que a lo mejor hablar a un sitio, ¿no? Y que te mandaran el taxi, o la otra, pues era salirte a la calle a buscar algún taxi que pasara por la calle. Entonces, al eliminar pasos, pues a través del celular, seleccionas la opción y ya nada más te dicen cuánto tiempo va a llegar, ¿no? O, pues, otro de los grandes cambios, ¿no? El clásico también de Blockbuster, ¿no? Contra Netflix. Antes, para ir a rentar una película, pues, tenías que ir al lugar, empezar a recorrer los pasillos, buscarla, todo. Invertías entre una hora y media en hacer eso. Ahora, pues desde el control tienes la facilidad de seleccionar las series y películas que hay en gran cantidad, ¿no? Entonces, eliminas pasos y creas valor. Entonces, eso tiene que ver con la parte de innovación. Vamos con el siguiente elemento, que es marca personal. Marca personal es un tema que yo tengo manejándolo ya 3 años. Lo tomé precisamente en un diplomado allá en España y se me hizo sumamente interesante el trasladarlo a cómo darle mucho valor, ¿no? Y para mí también es de los temas de tendencia y que tenemos que prestarle mucha atención. Y algunas preguntas claves para la marca personal es desde cómo nos definimos, esa parte del autoconocimiento, el por qué debe importarme mi marca personal, qué huella quiero dejar en el mundo, qué quiero que digan los demás de mí, es auténtica mi marca y dónde estoy ubicado. Entonces, estas son una serie de preguntas que nos pueden ir dando esos pasos iniciales de construcción de marca, ¿no? Que tenemos que darnos a conocer, queremos es darnos a relucir en nuestro exterior. Y bueno, también empezar a identificar esas creencias, ¿no? Porque hay creencias limitantes que traemos en cada uno de nosotros que a veces nos limitan a construir esa marca. Entonces, tenemos que empezar a romper paradigmas y atrevernos a hacer cosas diferentes. Y bueno, la actitud se vuelve fundamental, ¿no? Ahí en un chat inicial, por ahí poniendo la parte de la actitud, les dije que lo íbamos a retomar. ¿Por qué? Porque la actitud es fundamental. Y para construir la actitud hay 3 elementos básicos: dormir bien, comer bien y hacer ejercicio. Si nosotros balanceamos estos 3 temas, su actitud puede elevarse a ser actitud positiva. Y hagan el ejercicio. Cuando vean a alguien que está de malas, que tenga un humor malo, negativo, pregúntenle. Obviamente no le pregunten cuando esté enojado, simplemente cuando tenga alguna situación que esté más tranquilo, pregúntenle a ver qué tan bien están durmiendo, qué tan bien están comiendo, y no le pregunten el ejercicio porque les aseguro que no lo va a estar haciendo. Entonces, dormir bien, comer bien y hacer ejercicio es igual a que podamos tener una actitud positiva. Y el poder de las palabras, ¿no? Que se liga también con las afirmaciones que veíamos al inicio, ¿no? Que lo que decimos se puede volver realidad, lo que nos decimos se puede volver realidad. Entonces, hay que saber utilizar las palabras adecuadas para sacar ese máximo provecho y direccionarlo hacia lo que realmente queremos alcanzar. Y hay que hacernos oír, ¿no? En una marca personal, ese es el gran reto, ¿no? De la marca, hacernos oír. Y hay un concepto que en algún momento alguien que fue director de un lugar que conocía, él mencionaba, hay que cacaraquear lo que hacemos, ¿sí? Hay que hacer que la gente que está a nuestro alrededor sepa lo que hacemos. Y aquí también conectar con nuestras redes sociales. Al final, yo les decía, las redes sociales puede ser una gran pérdida de tiempo, ¿no? Por distracción, pero también como herramienta de trabajo puede ser una muy buena herramienta y es donde tenemos que darnos a conocer, que la gente sepa en qué somos buenos, si somos el mejor doctor, el mejor abogado, el mejor arquitecto, el mejor desarrollador, el mejor vendedor, que la gente lo sepa, no solo nuestro círculo cercano, gente más allá de nuestro círculo cercano. Y bueno, hay que aprovechar las redes y generar una consistencia creíble, ¿no? Que la gente sepa. Yo les digo que en mis redes, tanto personales como negocio, busco en todo momento transmitir lo que son mis valores, lo que estoy buscando, lo que hago, para que la gente en todo momento sepan. Y les puedo decir casos donde hay personas que yo tengo sin verlas por lo menos 8 años, y eso tengo un ejemplo reciente, que precisamente tenía 8 años sin saber nada de esa persona, ¿no? Y me buscó, ¿por qué? Porque sabía en lo que estaba. A pesar de no estar en comunicación, él sabe perfectamente en lo que estoy por todo lo que transmito a través de mis redes.
Entonces, el estar compartiendo lo que hacemos es importante. Y bueno, también en la marca personal, pues hay que ser congruentes, ¿no? En este caso, en caso del lado izquierdo, pues hace algunos años yo era de los que ya no hacía ejercicio, lo dejé a un lado. Sí, mi estado de ánimo no era el mejor, ¿no? No me estaba alimentando bien. Entonces estaba descuidando muchas cosas, ¿no? No estaba haciendo ejercicio. Dormir bien, sí, eso nunca me ha costado trabajo dormir bien, eso sí, siempre lo he manejado, pero dejé de comer adecuadamente, dejé de comer en mis horas y empecé a dejar el ejercicio. Entonces empezó a ser una carga para mí que tuve que empezar a revertir, ¿no? Y empezar a trabajar y construir esa marca personal. Y ya les hablaba el efecto de Netflix contra Blockbuster a nivel de productividad, ¿no? Cómo facilitas un proceso. También tenemos el ejemplo de Little Caesars, ¿no? ¿Por qué Little Caesars vende más pizzas que los demás? Ayúdenme a contestar esa en el chat. ¿Por qué Little Caesars vende más pizzas que los demás? ¿Por qué venden más? ¿Por qué siempre hay filas para comprar pizzas? ¿Ok? ¿No esperas? Rapidez y económico, bien. Fácil y accesible. Entonces, ahorita me voy a ir quedando con ese concepto de rapidez. Hay muchas sucursales. Entonces, si se fijan, bueno, al final todo tiene que ir de la mano con la productividad, porque la productividad es aprovecho el tiempo, ¿sí? Yo puedo tener una pizzería que haga una pizza cada 30 minutos o puedo tener una pizzería que haga 15 pizzas cada 30 minutos o más pizzas cada 30 minutos. Y precisamente el que no haga que espere a la gente, pues hace que se vuelva un proceso rápido. Y si se fijan, bueno, pues no tiene repartidores, ¿no? Y el hecho de no tener repartidores, pues hace que los precios sean más accesibles porque no tienen que gastar en motos, en el operador, en los seguros, etcétera, etcétera. Entonces, abaratan costos. Y ahora que aparte tienen las aplicaciones como Uber Eats, Rappi y todo eso, pues todavía hace un modelo que sea mucho más rentable y productivo porque ya tiene quien les reparta la pizza. Entonces, bueno, esos son los 12 elementos que tienen que ver para que podamos mejorar la productividad, ¿no? Eliminar el concepto de echar ganas, ser productivos y que transformemos nuestra productividad. Entonces, en este caso, pues Michelle empezó a ejecutar cada uno de esos elementos, ¿no? Empezó a entender su inteligencia emocional, conectó con el mindfulness, con el coaching, ¿no? Con la motivación, el liderazgo, empezó a construir su marca, ¿no? A ver, yo ahora les hago una pregunta también en el chat. Si ustedes fueran el jefe de Pedro y de Michelle y tuvieran que despedir a alguien, ¿a quién despedirían? ¿Ok? ¿Sí? Y pues dentro de la marca, el ser productivo fortalece tu marca personal. ¿Por qué? Porque la gente va a saber que tú entregas las cosas en tiempo y forma y que entregas resultados. Entonces, el ser productivo se vuelve algo fundamental y también nos da equilibrio. ¿Por qué? Porque si se fijan, en el caso de Michelle, hace menos actividades, ¿no? Entonces, se desgasta menos que Pedro. Al final, Pedro está más desgastado, hace más actividades que Michelle. Entonces, el encontrar el equilibrio va muy de la mano a ser productivo, porque no se trata de hacer muchas actividades, se trata de hacer lo necesario, pero que eso se maximice en resultados. Y eso nos da equilibrio, precisamente. El ser productivo nos da equilibrio y pues la fórmula se vuelve fundamental, ¿no? Que tengamos clara esa visión, los objetivos, acciones, seguimiento y resultados. Esta fórmula, si la empiezan a practicar y utilizar, les va a dar grandes resultados y esto va acompañado de la utilización de la agenda, ¿sí? Que la agenda se vuelve un instrumento fundamental para la persona productiva que esté cargando con ella en todo momento, ya sea de manera física o digital, ¿no? Ya también tenemos la facilidad de ir agendando digitalmente con alarmas, con colores, con una serie de cosas que nos va a hacer que seamos más productivos. Y bueno, lo que les estuve platicando
esos 12 pasos tienen que ver con 12 talleres que son los que forman mente productiva. Ahorita nada más vimos en qué consiste cada uno de ellos, que nos van orientando hacia la parte de productividad. Y bueno, la metodología de mente productiva precisamente nos ayuda a fortalecer productividad, liderazgo y proactividad. Y la metodología, una característica que tiene es que es como un rompecabezas, ¿no? Los distintos talleres no tienen un orden en cómo los puedes ir tomando. Lo importante es que sí logres armar todas las piezas para que logres ese incremento de productividad, liderazgo y proactividad. Y todos los temas que les estuve platicando son temas que se van correlacionando. Se correlacionan con ese equilibrio, se correlacionan con ese incremento de productividad. Y si yo tengo un mayor nivel de conciencia, puedo tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado y enfocarme a las acciones también. Si yo manejo bien mi tiempo, por ende también voy a tener un balance de vida. Si yo tengo claros objetivos, ¿no? Al final también es fundamental. Si vivimos sin objetivos claros, vamos a desperdiciar mucho tiempo. Entonces, dedicar tiempo a esclarecerlos es también clave. Entonces, todo esto nos va a llevar hacia una mejor productividad. Y bueno, con toda esta transformación que hemos vivido, yo les decía, esto yo lo hacía de manera presencial, ahorita ya lo hago en línea. El programa de mente productiva, donde ya los temas que les estuve platicando los puedes ver con mayor profundidad. ¿Sí? Cada uno de los temas dura alrededor de 1 hora y media. Los 12 temas duran 1 hora y media cada uno de ellos. Y saqué una membresía mensual que cuesta 332 pesos. Con esos 332 pesos tienes acceso a todos los talleres. Estamos dando 8 talleres por semana en distintos días y horarios para que se acomoden de acuerdo a tus circunstancias y que al final eso pues, te facilite el aprender cosas que sean prácticas y con una acción inmediata. Donde les damos su presentación en digital con los distintos ejercicios. En este caso, yo la presentación que vimos se las voy a compartir, ¿no? Ahí en mi usuario viene mi número de teléfono, que es 33 12 93 6321, para que me manden un mensaje en WhatsApp y yo les hago llegar la presentación que vimos el día de hoy. Y los invito a que sigan las redes sociales de Inspirar, ¿no? y Mente Productiva en Instagram, en Facebook, que nos ayuden a darle like, a compartir. Y también en el canal de YouTube de Inspirar Coaching, si se pueden suscribir, también los invito. Ahí encuentran material complementario de aprendizaje. Traemos un proyecto que se llama 300 segundos para inspirar, en donde hay personas de distintas características que nos comparten sus experiencias, ¿no? Por ejemplo, el capítulo 1 fue con Héctor Becerra, que a él le tocó desarrollar las Vancouver Wings. Él empezó con una sucursal hace 11 años y hoy en día tiene más de 100 sucursales o franquicias. Entonces, ese tipo de casos los van a ver en 300 segundos para inspirar. Ya llevamos 7 capítulos y mañana estrenamos el 8º. Y bueno, ya para ir cerrando, el aprendizaje ya lo vimos en el liderazgo, como de un inconsciente incompetente hay que brincar al consciente, ¿no? Cuando yo aprendo algo nuevo, brinco al consciente, pero soy incompetente. ¿Qué tengo que hacer? Practicar. Y la práctica nos va a llevar a que se incremente el consciente y por lo tanto lo voy a ir haciendo competente. Y una vez que soy consciente competente y soy constante, me voy a volver inconsciente competente y eso es que se vuelva una habilidad, ¿sí? Así como la respiración, ¿no? Que ya somos expertos en respirar, pues que tengamos otro tipo de habilidades, ¿no? Que nos fortalezcan y que nuestro inconsciente esté lleno de habilidades y no de malos hábitos. Y cerramos con esta frase que es: transfórmate en tu mejor versión, y el final lo pones tú. Con eso estamos. Con eso estamos finalizando la plática. Ahorita les voy a permitir